Muchos de nosotros cuando chicos quedamos traumados con alguna película de terror, y es que están creadas justamente para generar miedo en las personas. Una de las películas más terribles fue la del payaso It, estrenada en 1990, dejó a gran parte de una generación con un profundo miedo hacia los payasos. Y en 2017 se espera que se haga el remake. Que cuando uno es pequeño aún no es capaz de dilucidar qué es lo real y qué es ficción. ¿Tú dejas que tus hijos vean películas de terror? Yo creo que depende de la crianza que tengan. Por ejemplo, mi mamá nunca me crió miedosa. Entonces yo veía películas de terror cuando chica y jamás me dio miedo. A mí no me gusta que las vean y en mi caso tampoco las veo porque como le da miedo y luego sueña y eso, pues no las ve. Depende de la educación que tenga con los padres o cómo los padres también la educan respecto a eso. Expertos sin duda recomiendan no dejar que los chiquititos vean este tipo de películas, ya que pueden generar traumas hasta una edad avanzada. Yo no soy amiga de la película de terror y te voy a dar las razones. Principalmente porque se altera el sistema nervioso central. Lo que hace la película es infundir miedo. Entonces te podrás imaginar que los niños quedan, digamos, con esa sensación a posterior. Si mi hijo ya vio una película de terror, no pude prohibírselo o lo hizo escondido, ¿cómo puedo hacer para calmar sus miedos? Antes de remediar podríamos tener algunas medidas de prevención y darnos cuenta dónde y qué queremos que nuestros niños vean. ¿Ya? Tener bien claro que aquello que está en la pantalla, de qué manera va a impactar en nuestros niños. ¿Cómo olvidar las noches de pesadilla después de haber visto las películas de Freddy Krueger? Cuando Jason aparecía con su machete. Sin ir más lejos, películas como El Conjuro o La Bruja tienen una recomendación de edad de más de 15 años. Esto nos habla de lo importante que es no dejar que niños chicos las vean. Ya sabes, una película de terror puede generar traumas irreversibles en los niños, tales como pesadillas y episodios de estrés postraumático. ¿Tú en casa dejarías a tu hijo ir al cine a una película de miedo? Tu hijo se despierta a la mitad de la noche gritando, está con pesadillas, queremos que nos mandes todas tus preguntas y tu duda al hashtag Hola Chile Vacaciones. Y para contestarlas... Está con nosotros José Luis Rojas, psicólogo de hipnosalud.cl, la pausa grande para ver cómo estás, José Luis. Gusto verte nuevamente. ¿Por qué se generan las pesadillas en los niños, José Luis? Bueno, las pesadillas son normales. ¿Ya? Se generan generalmente por una experiencia que el niño ha tenido durante el día o sus días. También pueden generarse por situaciones complejas que pudiera estar pasando en el colegio, por eso hay que prestarle un poquito de atención. Eso, pero ¿cómo diferenciarlas si es que son algo natural, cuando son de vez en cuando? Una pesadilla normal. O claro, o cuando significa que están viviendo una situación complicada. Porque normalmente hay otros elementos asociados cuando hay situaciones raras. ¿Cómo cuáles? Como inapetencia, como una sensación de tristeza, falta de comunicación. Hay situaciones que uno podría detectar que son más allá que una simple pesadilla. ¿Y si son repetitivas? Si son repetitivas, bueno, las pesadillas o los sueños tienen que ver con el inconsciente, por lo tanto, puede haber alguna idea reiterativa dentro del niño que lo hace ser repetitivo. Ahora, lo que puede gatillar en un niño, porque también a veces sucede en los adultos, nos ocurrió a nosotros con El Conjuro 2, es que solo el hecho de ver una película lo suficientemente impactante puede de manera automática esa noche generar pesadillas asociadas. Sí, absolutamente. Absolutamente, porque el inconsciente, y yo sé harto inconsciente, me dedico a la hipnosis, así que el inconsciente capta todo. Absolutamente todo. No tiene filtro. No tiene filtro. De hecho, en la película esta del payaso... It, el payaso asesino. Exactamente. En una regresión con una paciente, le tenía terror a los payasos, apareció que ella, cuando era chiquitita, estaba aquí en el, digamos, en el sofá durmiendo con la mamá, pero en realidad no estaba durmiendo, estaba media viendo el payaso, entre dormida. Mira.
y le tuvo un terror hasta los 25 años. Le fregó la película a los payasos. ¿Sabe qué, doctor? Yo me estaba acordando, ¿se acuerdan ustedes en Julia? A ver si te acordáis, en más o menos en los 90, el psicópata de la dehesa. Sí. Ya. Lamentablemente el psicópata de la dehesa entró a robar a la casa de una... de los 90, de los 90. Entró... No fue antes, yo era chica. Pero entró a robar... ¿El Tila? No el Tila, el psicópata de la dehesa. Bueno, ¿y qué pasó? Entró a robar a la casa de una de mis mejores amigas, ¿ya? Y fue espantoso, fue terrible. Y el tema es que yo desde ahí, yo tenía más o menos 9 años, y yo desde ahí empecé a soñar todas las noches pesadillas, pero unas pesadillas que finalmente se convirtieron en... todas las noches. O sea, tuve que hacer terapia, me tuvieron que llevar al psicólogo, y todo a raíz de algo que yo no viví, sino que algo de que otra persona había vivido, pero yo como que me apropié de ese dolor, me apropié de ese temor. Entonces yo como que lo llevaba a mi cama en la noche, pero tuve que estar en terapia un año. Tenía 10. Y el dolor seguía contigo, la angustia seguía contigo. Estaba ahí todo el día pensando en eso. Una angustia terrible, y me tuvieron que llevar al psicólogo. ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, el inconsciente no pregunta, no cuestiona, no critica, no reclama, solo obedece. Tanto es así que no conoce la palabra no. El inconsciente no conoce la palabra no. Por lo tanto, este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay vínculos afectivos importantes involucrados, uno lo hace propio. Es como cuando juega fútbol y está el hincha ahí en la televisión, el hincha está jugando también. Está en su cabeza está dentro del partido. ¿Te fijas? Entonces, por eso el triunfo es tan maravilloso y la derrota es tan amarga, porque la está viviendo en primera persona. Claro. Aunque esté... Porque el inconsciente, perdón, el cerebro a veces no reconoce entre fantasía y realidad. Claro. Cuando uno está muy absorto, es real. Si la gente quiere opinar, puede hacerlo a través del hashtag Hola Chile Vacaciones. Ya hay muchas personas que nos están escribiendo. Vamos a revisar algunos mensajes que nos llegan. Por ejemplo, Joaquín Ignacio. Mi primo de 7 años vio El Conjuro 2. Ya no duerme solo por pensar en eso. Una película puede gatillar una conducta como esta. Claro, porque... ¿Y cuánto tiempo puede pasar o qué podemos hacer para que se le quite algo así? Bueno, efectivamente, esa no es edad para ver El Conjuro 2. De partida. Bueno, claro. Por algo las películas La ley lo permite acompañar a un adulto, pero no es lo recomendable, claramente. No es lo recomendable. Entonces lo que hay que hacer, bueno, es cuando hayan episodios, hay que calmar al niño, evidentemente. Ahora, 7 años igual es chico todavía, están recién terminando casi la etapa de pensamiento mágico, porque esa es otra cosa, los niños tienen un pensamiento mágico. Nosotros tenemos formal, a partir de los 11, 12 años empiezan a ser más formal ya el pensamiento. Entonces, en el fondo, es una parte, un periodo de la vida en la cual a veces no se distingue entre fantasía y realidad. Si se mezcla. Teniendo una pesadilla, lo despierto, interrumpo su sueño, espero que él despierte y ahí lo calmo. Depende, las pesadillas generalmente tal vez no sea necesario. Cuando se transforman en terrores nocturnos, que son ya reiterativos, hay diferencia. ¿Cuáles son los terrores nocturnos? Porque hay niños que tienen precisamente, y hay una edad en que se presentan, es más común. Exactamente. Los terrores nocturnos, a diferencia de las pesadillas, por ejemplo, a ver, el niño generalmente está confundido al despertar. Muchas veces grita, otras veces se siente en la cama y queda ahí estático. A diferencia de las pesadillas, que el niño llora o qué sé yo, y es capaz de contar lo que le pasó. En el terror nocturno no es capaz, al día siguiente incluso ni siquiera se acuerda. Exactamente. ¿Por qué se producen los terrores nocturnos? Entonces, bueno, puede ser, hay que ver, porque ya hace parte de un trastorno del sueño. Ahora, lo importante aquí es, como decías tú, que es posible, si uno hace un pequeño estudio del hijo y se despierta a una cierta hora, tratar de despertarlo efectivamente antes, cosa que se interrumpa esa etapa del sueño. Respecto a la calurofobia, creo que es el nombre respecto al miedo a los payasos, que era que, especialmente para los niños, el hecho de ver a un adulto en esto, con un comportamiento errático, así como no sabes qué esperar de él, genera como un nivel de desconfianza y un quiebre psicológico respecto a que los adultos no son así, son formales. Deberían ser certeza. Exacto, en cambio esto es como raro, no sabes de qué esperar. Pero cuando nosotros éramos chicos y íbamos al circo y habían payasos, uno se reía. Yo creo que el cine ha hecho un trabajo negativo con los payasos. También creo en eso. Porque yo cada vez que iba al circo me mataba la risa con los payasos, lo encontraba divertido, me reía, pero culpa de IT es precisamente que uno empieza a decir, ¿sabéis qué? A ponerse más yo tengo ciertas aprehensiones con las películas de terror, tipo estas Conjuro y estas cosas, porque años atrás me recuerdo haber leído que había libros antiguos que habían llegado a manos de directores de cine y habían replicado algunas invocaciones satánicas. De hecho, en la película, el audio que escuchamos es el original del demonio hablando atrás de la niña. Y espérate un poco, no solo eso, el problema es que si tú lo pones en tu casa, tú estás invocando el demonio en tu casa. ¿Qué? El maestro sabe. Sí. O sea, si tú ves el Conjuro 2 en tu casa, estás invocando el demonio en tu casa. Por nombre bello. Así es. Porque el audio es el real. Doctor. O sea,
Ya, mira, lo que pasa es que cuando uno hace un exorcismo, y perdón que me meta en un área quizá un poco distinta, es muy importante extraerle el nombre al demonio, lo mismo que hacía Jesús. Como preguntarle. Para preguntarle, porque ahí es donde está el estado de dominación, y sin hacer ningún spoiler, es lo que tiene que ver con la película El Conjuro 2. De la misma manera, si uno empieza a citarlo y a llamarlo, más allá del entretenimiento, uno está haciendo, digamos, un llamado a viva voz así como vente para acá. Que es el miedo que tenían varias personas que se dedican a esto, decían, ojo con esa película, porque están millones de personas llamando a una entidad que yo no sé cuál es intención. Veamos que nos dice la gente a través de Twitter. Atención, 10:12, el hashtag Hola Chile Vacaciones, Butterfly dice, Be It, a los 4 años, tengo 20 años y cuando veo un payaso me angustio. También. Me cuesta respirar, es horrible, como que entra en un estado de crisis de pánico, ¿no? Bueno, son fobias, se tratan con hipnosis. Doctor, ¿y cómo Una hipnosis se puede mejorar. Doctor, por ejemplo, mi hijo está teniendo pesadillas de manera recurrente. ¿Qué edad tiene el guatón? Pero hoy día... No, estoy en un supuesto. Pero lamentablemente hoy día todos los niños hay una cierta edad, como a los 10, 12, que es un atractivo ver películas de terror. ¿Es mejor que yo se las corte de raíz? Absolutamente. Tú eres su madre y tienes la obligación de proteger a tu hijo. ¿A qué edad pueden empezar a ver películas de terror? ¿O nunca? Yo no veo, por ejemplo. Yo tampoco. Tengo varios. Yo tampoco. ¿Pero a qué edad podría ser? Porque igual los amigos van a ver la película. Una vez que esté, primero debería tener pensamiento formal. Sobre 12, 14 años hacia arriba, ya que tienen por lo menos una visión de mundo distinta. En lo que puede entender que en realidad esto es una ficción. Y... Ahora, hay gente que dice, pero ¿qué tanto le ponen con las películas de terror si ve las noticias y es lo mismo? Sí. Y eso es realidad y no... Sí, yo he visto últimamente algunas noticias bastante complejas con relación al tema de incluso un disparo a una mujer que después murió. Claro. Y la muestran en los noticiarios así sin ningún tipo de escrúpulo. Bueno, y eso es un trauma. Se suma a la conversación nuestro neurólogo, don Walter Avdalov. ¿Cómo está, don Walter? Buenos días, un gusto estar con usted. Igualmente. Estamos hablando de las pesadillas de los niños, de cómo poder prevenirlas, cómo incluso mejorarlas, porque a veces son recurrentes. ¿Qué pasa con los niños que tienen pesadillas recurrentes? ¿Pueden confundirlas incluso con la realidad? O sea, un niño puede creer que algo que soñó lo vivió realmente. Depende de la edad. Si son niños pequeños, menores de 6 años, no logran diferenciar claramente las pesadillas si es que son recurrentes. En el caso de personas mayores, eso, a no ser de que sea ya ciertas enfermedades, en las cuales también se confunde, pero en general después ya no ocurre mucho. Doctor, estábamos hablando con José Luis precisamente de la influencia que tienen las películas de terror en nuestros hijos, que muchas veces ven una película y se quedan después pensando en ella y tienen pesadillas. ¿Usted está de acuerdo con lo que decía José Luis de prohibirle las películas a menores de 13 años de terror? Bueno, las películas de terror desencadenan una cierta adicción, porque si hay algo que le gusta a los niños y a los adultos también, es sentirse... sentir el miedo. La adrenalina. La adrenalina, la emoción es fuerte. Sistema de recompensa. Claro. Entonces, los niños les gusta ver mucho estas películas, pero no es que ellos después se recuerden, sino que lo que tienen son las imágenes de estas películas que se incorporan en sus sueños y por lo tanto se transforman en parte de su sueño y por lo tanto pesadillas. Y el solo hecho de crecer, perdón, no les quita ese trauma. O sea, si alguien ve una película a los 8 años, tiene pesadilla, esta persona llega a los 18, a los 20 años, eso ya quedó instalado de raíz ahí y hay que sacarlo de cierta manera. En algunos casos se manifiesta en forma permanente a lo largo de la vida, pero en la mayoría de los casos a través del tiempo comienza a disolverse esta imagen. Doctor, y en el caso de los niños, por ejemplo, niños que son muy chicos, 2 años, donde no han estado expuestos a este tipo de películas, ¿por qué se generan las pesadillas? ¿Qué tipo de imágenes podrían ser para ellos violentas? ¿Dónde captan todo eso? Bueno, sobre todo también si es que son niños que están en un entorno que es sano, con una familia que los quiere, por ejemplo. Las pesadillas son sueños y todas las personas tienen sueños. Ahora, estos sueños pueden tener un carácter amenazador. En ese caso les llamamos pesadilla. Y todo depende para quién. Si yo soy una persona que estoy acostumbrada a tener una vida más o menos violenta, es difícil pensar, por ejemplo, que un delincuente tenga pesadilla. Las pesadillas podría ser que lo van a detener. Pero no, película que Tiburón
absolutamente. En la época de los 80, cuando nosotros teníamos 6 años... Yo la vi en esa época y la volví a ver varias veces más y de verdad que yo me meto al mar y me meto hasta acá, cosa que yo pueda ver si hay una sombra. En todas partes estoy buscando. Precisamente que siento que por atrás me va a venir el tiburón y ¿tienen relación con las fobias? O sea, puede crear fobia, sin duda. Puede crear fobia. Todo puede crear fobia. Y de hecho, si te fijas, están las fobias más increíbles. Me ha tocado tratar fobia a las pelotas, por ejemplo, una niñita que no podía hacer educación física porque no podía tener no podía jugar con pelotas. A las polillas. ¿Qué relación existe entre las personas que tienen pesadillas de manera recurrente y las que son sonámbulas también? Porque ahí hay como... se agrava un poco la situación, ¿o no? Sí, bueno, el doctor se va de sonambulismo. Bueno, el tema del sonambulismo es otra cosa. La pesadilla está dentro de lo normal. Todo el mundo en un momento de su vida tiene pesadilla, sobre todo si son niños. Cuando están configurando su imaginario y no logran todavía diferenciar en los sueños claramente entre lo que es realidad y lo que es el sueño. Y luego hay muchas experiencias que les resultan violentas y que las incorporan. Pero eso es distinto al sonambulismo. El sonambulismo se trata... Todo esto cae bajo un término que se llama parasomnia, o sea, actividades anormales durante el sueño. En el sonambulismo hay un descontrol en el sueño de lo que son los movimientos, que no tiene relación con la pesadilla, sino que son los movimientos. Por lo tanto, la persona puede pararse, puede caminar, cocinar, un montón de cosas. Comer. Le puedo agregar un dato con relación al sonambulismo. A ver, José Luis. Las personas, curiosamente en mi experiencia, las personas que han sido sonámbulas de niña tienen mucha mayor facilidad de entrar en un trance hipnótico que quienes no han sido sonámbulas. Mira, qué bonito. Volviendo un poco. Sí, yo era sonámbula. ¿Eres sonámbula? Sí, 1, 2, 3. o sea, toda mi infancia, ¿no? Y mis hijos también, o sea, entonces es algo, no sé si, no todos, pero 2 se levantan en la noche, pero yo lo pasaba mal porque, por ejemplo, cuando alojaba afuera, más allá que la pesadilla, yo una vez me desperté y estaba... lo contaste en la cama. Lo conté. Estaba metiendo... De verdad, es que esto yo sé que se van a reír, pero yo tenía 11 años y estaba metiéndome a la cama del hermano grande de una amiga mía. Eso no es pesadilla. No, estamos hablando de 11 años. No, estamos hablando de 11 años. Entonces finalmente... No es broma. Finalmente como que a mí, yo vivía con angustia porque no sé qué va a pasar otra vez que me vaya a alojar a otra casa de otra amiga. Otra vez también me pasó de que me desperté en la mitad y estaba abriendo un cajón en la pieza de los papás de una amiga mía, el cajón del velador de la mamá. Entonces, al fondo, tú decís, chuta, ¿qué va a pasar conmigo un día en la noche? Pero solamente me dio cuando yo era niña. Pero bueno, durmiendo. Pero ahora, saco una duda. Cuando un niño, para volver al tema de las pesadillas de los niños, cuando un niño está teniendo pesadillas, ¿cómo le explico a un niño de 5 o 6 años que lo que está viviendo es un, comillas, trance, no sé, ustedes sabrán el término, y que no corresponde a la realidad? ¿Cómo lo saco de ese momento? ¿Me lo llevo a la cama? De manera práctica. Perdón, doctor. Si tú tienes un niño que está gritando, cosa que es otra cosa, puedes estar sufriendo un terror nocturno, que no es una pesadilla. ¿Ya qué? El terror nocturno es una reacción de pánico que se tiene en la noche y que parte desde mucho antes y que cualquier cosa lo puede desencadenar. ¿Pero eso es por la oscuridad? O si, por ejemplo, yo le dejo una lamparita prendida... No, lo anticuco. Puede ayudar, por ejemplo. Puede ayudar, pero en general son niños pequeños que despiertan en la noche presa de un ataque de angustia. Doctor, tenemos una pregunta también a través de nuestro Twitter, de nuestras amigas. Nos dice lo siguiente: yo veo pelis de terror desde los 5 años y hoy son un vicio para mí. Son un vicio. La adicción, como usted decía, doctor, que uno genera al ver las películas de terror precisamente, y que en algunos casos, cuando uno es muy chiquitito, le da mucho susto y nunca más ve, y en otros desarrolla esta adicción. Uno puede volverse adicto a una sustancia o a una actividad, a cualquiera sea. Por lo tanto, tiene que básicamente que ver con el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Ahí es donde se va cimentando propiamente la adicción, porque parte por un consumo recreacional de cualquiera de estas cosas, un hábito, un abuso y una adicción. Y ya una adicción necesita un tratamiento. Respecto de lo que los hijos ven, es grande, pero además, ojo,
¿qué tan responsables somos los papás de las pesadillas que tienen nuestros hijos y de los miedos que tienen? Pero yo me acuerdo, yo sé que, por ejemplo, mi señora le tiene pánico a los carabineros. ¿En serio? Vamos manejando y un carabinero nos para, se pone nerviosa, como si... Yo digo, está todo bien, están todos los documentos, como que esos son miedos heredados, temor reverencial. Con la autoridad tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con un miedo heredado. No, esto, mira, nosotros, todas las personas copiamos conducta, sobre todo los niños copian la conducta de sus padres. Entonces, si los padres muestran estas actitudes, ven películas de terror, se muestran, hacen expresiones de horror frente a un estímulo. Eso. Oiga. No tienes que olvidar que el ser humano aprende de dos formas. El por modelo, y en la familia, prácticamente los primeros 7 años, y por aprendizaje social o vicario. Y que es cuando ya empiezan a ir al colegio. Por lo tanto, el primer aprendizaje en realidad es de la casa. De la casa. Claro. A mí no sé por qué me daba terror cuando chica, debajo de la cama siempre sentía que había algo. La dura. Sí. Bueno, hay una película que ¿Y qué hacía ahí? también latina. Si está medio abierta, uno despertaba. No, ¿pero tu papá qué hacía? Algo puede salir de ahí. No, despertaba y la puerta del closet estaba medio abierta. Y contra toda lógica. Me pasa de noche cuando voy a un baño, a mi casa, abro siempre la cortina y no hay alguien. Pero eso es el cine. Eso es como psicosis. Eso es la película. Bueno, se ha visto muy exacerbado por la situación delictual actual. Yo veo niños, por ejemplo, que su mayor temor hoy día en la noche no son los fantasmas, sino que son los ladrones. Van a robar a alguien. Claro. Ahora, como papá también no tiene ese miedo. Por ejemplo, yo cuando era chico, ahora acabo de recordar, ya que estamos tocando este tema, me acabo de acordar, miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, iba al baño, iba haciendo un caminito de luces, iba aprendiendo la luz de la pieza, después la luz del pasillo, la luz del baño. Avanzando a poco y después era, ya, 1, 2, 3, y iba apagando y corriendo para llegar de vuelta. Entonces, uno para dormir bien tiene que estar con la luz apagada. Pero hay papás que con tal de que tengan cierta seguridad, lo hacen dormir con la luz completamente prendida, lo que genera un mal sueño dentro de todo, ¿no? Bueno, por supuesto, pero se puede lograr una cosa intermedia, como son estas espantacucos, una luz en el pasillo. Sí, eso ¿verdad? es lo que Se duerme con luz prendida e ir a apagarla después. Ahora, doctor, yo le quiero hacer una consulta respecto a porque mi hija se mueve mucho. O sea, ¿eso es que está teniendo un mal sueño también? No, el moverse mucho en la noche, durmiendo en niños y en adultos, puede ser una alteración del sueño que se llama síndrome de piernas inquietas. Yo tengo eso. Que lo vemos en los adultos, pero que ya comienzan los niños porque es de carácter hereditario. ¿Y eso se mejora? ¿Y eso altera el sueño? Sí, claro, y mucho. Es como correr, así, ¿no? Como que las patas se te hacen así en la camita. Sí. Salto. Un día la Cecilia me despertó, me dijo, ¿qué onda? Porque me acabas de pegar una patada así, pero ya con vuelo. Era como el penal así de Alexis Sánchez. Mira, estamos en plenas vacaciones, hay mucho circo, hay mucho espectáculo hoy en día. A partir de lo que estamos conversando, ¿es recomendable, es bueno llevar a los niños a un espectáculo como ese y que se den cuenta quizás que no son para el terror? O de repente si un niño tiene miedo y lo llevo, le hago un dado, ahora sí le voy a tener claro. No, porque puede ser parte incluso de una desensibilización sistemática. Una de las formas, digamos, de mejorar las fobias es esa, digamos, la enfrentarlo a lo que le da susto. Pero de a poco, muy de a poco, a distante, a poquito. Y por ejemplo, doctor, si lo que les da miedo es la oscuridad, que eso sí que le pasa a muchos niños, que le tienen temor a la oscuridad. ¿Cómo yo tengo que tratar eso? ¿Los tengo que desafiar un poco y hacerlos dormir con la luz apagada? O, como bien decía... No pagan la cuenta a la luz. O, por ejemplo, dormir con la luz del baño prendida hasta que ellos de manera sola ya se relajen. Esa es una buena opción. Un término medio como decía el doctor. Creo que es lo más sano, digamos. Y tiene una película de terror de un duende donde creo que estaba Jennifer Aniston, que era pésima, yo creo. No me acuerdo, pero era muy mala. La vi con los años y después pésima. La cosa es que vi esa película que trauma. Esa noche no dormí nada donde mi amiga. Llegué a mi casa, seguía con la pesadilla, le cuento a mi mamá y mi mamá, tranquila, si no pasa nada, no, anda a dormir. Volví a tener las pesadillas y lo tuve por un periodo muy largo. Mi mamá todo el rato era, pero tranquila. Dormí con mi mamá también mucho tiempo. Hasta al final mi mamá ya era ándate acá. Pero estuve mucho tiempo pegada con eso. Entonces yo creo que está bien. Los papás pueden conversar con uno, decirle que no es la realidad. Pero ¿cómo hacer para que eso deje de suceder? Porque finalmente uno vuelve o queda con este pensamiento dando vuelta más allá que te digan que es algo falso. ¿Cómo lo pueden hacer los papás ahí? Yo lo que creo que en estos periodos de vacaciones
está el caldo de cultivo para que sucedan todo este tipo de alteraciones del sueño. Sí. Los niños ven televisión hasta muy tarde, los programas de televisión, incluso los monitos, algunos monitos son bien terroríficos. Y luego esto provoca un desajuste de los ciclos de sueño, de tal modo que posibilita con mayor facilidad la aparición de pesadillas. Además también se suman los smartphones, los celulares, los niños muchas veces nos piden los teléfonos, juegan, ven cosas, y eso también influye en el proceso del sueño, ¿no, José Luis? Sí, mira, en general cualquier cosa afecta al inconsciente, todo llega al inconsciente. Pero aquí toca un punto tremendamente importante. Antiguamente, cuando existían solo los canales de televisión abierta, había un horario infantil que está determinado. Claro. Hoy día hay canales que dan 24 horas, en donde tú puedes acceder, o en este caso de los tablets o celulares, puedes hacer acceso a esta serie favorita y verlas cuantas veces quieras hasta altas horas de la noche. Entendiendo que hoy por hoy, siendo que a mí me encantan desde un punto de vista estético, analizable, los dibujos animados de hoy son tremendamente delirantes, son raros, son psicodélicos, por decirlo. Entonces, psicópatas. En todo caso, son bien raros. Antes eran más concretos nomás. ¿Y qué puede generar un niño el que los monos animados de hoy en día sean psicópatas, como tú dices? O sea, algunos de los monos, no sé. Algunos monos son muy raros. Son raros. A eso digo, psicópatas como una expresión popular. Época, doctor, porque no nos olvidemos que nosotros, el Pato Donald, pero tenía otros sobrinos no tenían mamá, no tenían papá. Como familias disfuncionales. Todo disfuncional. Era bien loco. Tenemos una pregunta en Twitter, atención, tiene razón José Luis con eso. Denis, esta pregunta es para ambos especialistas. ¿La parálisis del sueño tiene algo que ver con pesadillas? Hay veces que siento voces cuando me pasa. Sí, la parálisis del sueño es una patología del sueño. ¿Qué es lo que es la parálisis? Que consiste en lo siguiente. Lo voy a explicar primero desde lo normal. ¿Ya? Sucede que en la etapa en que nosotros soñamos, nuestro cuerpo desde el punto de vista fisiológico está paralizado. Ya. Y esto es un mecanismo de protección del cuerpo, porque si uno tuviera una pesadilla que está peleando, iría a pelear. Ha pasado. Pues bien, en otra enfermedad que se llama trastorno conductual del REM, las personas actúan los sueños. Pero en esto de la parálisis del sueño significa que una persona está en sueño profundo REM y que bruscamente despierta desde el punto de vista mental, pero no físico. Está desenchufado del cuerpo. Claro. Entonces queda con el cuerpo paralizado como estaba y con la mente que está activa. Qué horror, que es como catalepsia. ¿Se pueden escuchar como decía nuestra amiga? ¿Ah? ¿Se pueden escuchar voces como decía nuestra amiga? Sí, exacto. Entonces, como resulta que para nosotros llenar el espacio lo hacemos a través de los sentidos, comenzamos a tener sensaciones físicas, auditivas, que son especiales. Pueden ser voces, pueden ser que la tocan, hasta que después de unos 2 minutos, o medio minuto, entre medio minuto y 2 minutos, se termina. Pero es un periodo, es harto tiempo igual. Se sienten 2 minutos, pero bajo el agua, por claro, sin poder moverse. Imagínate que esa voz le pregunta a la hora y no se puede mover. De esto se trata, doctor, porque me imagino que debe ser súper... en el caso de nuestra amiga que nos escribió un Twitter, debe ser súper angustiante. Es angustiante. Y lo peor de todo, que hay familias que tienen esto. Hereditario. Sí, hereditario. Debe ser muy angustiante. Entonces las familias se levantan y comienzan a comentar lo que les pasó en esta pesadilla. ¿Y están asociadas con las pesadillas? Sí. Y yo me acuerdo de una pesadilla. ¿Por qué uno tiene como una pesadilla que lo marca y que se acuerda definitivamente? Porque, claro, a lo largo de mis 30 y tantos años he tenido muchas pesadillas. Pero hay una que la viví. ¿Me la querés contar? ¿Cómo es? No, mi funeral. Tu funeral. ¿Te acuerdas que lo conté? Mi funeral. Era mi funeral, la iglesia Santa Elena, yo estaba como mirando todo de arriba y había un hermano mío que no llegaba. Entonces como que estaban terminando la misa y yo gritaba, no, pero como nadie me escuchaba, estaba como desdoblada. Y le gritaba que todavía no sacaran el cuerpo, no me llevaran al cementerio, porque ese hermano no había llegado y era el hermano con el que yo vivía. Desperté llorando a Mari y no le hablé a mi hermano en una semana. ¿Por no llegar a tu funeral? No llegar a mi sueño. Me parece súper justo lo que hiciste, Julia. Hasta el día de hoy me dice, no puedo creer que no me hablaste una semana por no ir a tu funeral. O sea, además de mi locura, ¿por qué hay una pesadilla como que la marca? Yo creo que los sueños y las pesadillas, que por lo demás son lo mismo, uno selecciona la que recuerda.
porque tú en la noche tienes mucho sueño y sin embargo recuerdas a lo mejor ninguno o uno, y que es el mismo que ha recordado otra vez. Entonces, eso uno lo selecciona. Ahora, también hay personas que tienen una mayor facilidad para los sueños y sus sueños son más coloridos y son más vívidos. Y eso son personas que están más unidas al mundo artístico e imaginativo. Pero por ejemplo, un adulto, ya lo veíamos en el caso de los niños, ¿qué hacer si tienen de manera recurrente pesadilla? Pero ¿qué pasa si un adulto está teniendo constantemente pesadilla? ¿Es mejor ir a un especialista? Porque esto te puede afectar tu calidad de vida, o no puedes entrar en una depresión, en una angustia permanente, no descansar. Insomnio, incluso, por ejemplo, hay adolescentes, no he visto en adultos, pero en adolescentes sí, que no quieren dormir. Claro, y te da miedo dormir. Exacto. Bueno, de hecho, yo por eso tuve que hacer terapia e ir al psicólogo, porque llegaba la noche y yo entraba en un pánico. O sea, entonces por eso como que finalmente me daba angustia. durmiendo? No, porque tenía pesadilla, pasó el tema, lo que les conté del psicópata de la dehesa. Entonces, en el fondo, como que me daba terror la noche y finalmente eso te afecta a tu calidad de vida. Pero uno puede hacer anclaje con relación a eso. Cuando las personas tienen un buen nivel de trance, uno puede lograr resolver eso con algunos anclajes que se pudieran hacer a nivel inconsciente. José Luis Rojas es psicólogo de hipnosalud.cl y don Walter Abdalov, neurólogo del Instituto de